Muy buenos días, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Les saluda el pastor Joel Pedrosa y vamos a dar inicio a nuestro devocional pastoral a través de los 94.1 de la FM Ecos de Pentecostés, la emisora que está cerquita de tu corazón, y también del chat de los Pentecostales de Santa Isabel, Ministerio Juvenil, el chat de las damas. Y también estamos en nuestra plataforma en el Facebook Ecos de Pentecostés. Un abrazo a todos los hermanos que están conectados aquí en el municipio de Maicao a través de las ondas sonoras, y también los hermanos que nos acompañan en el día a día a través de nuestra página en el Facebook. El día de hoy queremos compartir una reflexión, una enseñanza de la palabra del Señor. Esperamos que sea de gran beneficio espiritual, de mucha bendición. Pero queremos orar para que Dios supla todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y sea cual sea la necesidad que usted esté atravesando en este día, que Dios tome control, que Dios supla, que Dios provea, que el Señor rompa toda cadena, toda enfermedad, toda desgracia, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en esta mañana buscamos tu rostro. En esta mañana, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Y nos presentamos delante de tu presencia, conscientes primeramente de nuestra necesidad de ti, oh Dios. Te necesitamos cada día. Úngenos con aceite fresco. Derrama de esa presencia divina, de esa presencia de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual es enviada en este día. En el nombre de Jesús, sana nuestros cuerpos enfermos de toda dolencia, de toda enfermedad. Reprendemos en el nombre de Jesús toda desgracia, toda influencia del mal, toda enfermedad en el nombre de Jesús, y nos declaramos sanos, libres por la autoridad de tu palabra, y en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bienvenidos a este espacio devocional pastoral, porque es el tiempo de buscar el rostro del Señor. A través de este espacio queremos animarte a buscar constantemente la ayuda divina, el rostro de nuestro Salvador Jesucristo. Y quiero leer en el libro de Efesios, el capítulo 6, el versículo 18. Y tengo un tema en esta mañana, y es enfrentando a la carne. Enfrentando a la carne. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta hora. Y todos entendemos que estamos en una lucha constante, en una lucha espiritual, y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y desde la caída del hombre en el Edén, la carne ha estado en contra del Espíritu, en contra de Dios y en contra de todo lo correcto. De otra manera, lo humano contra lo espiritual. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La Biblia también nos enseña que la carne no se sujeta a la ley de Dios, y la debilidad de la carne la hace insurrecta. En Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la debilidad de la carne la hace indisciplinada. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y Dios declaró en el Edén la separación de la carne del espíritu. En Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pues polvo eres, y al polvo volverás.
De ahí cada quien jala para su lado, y sobre todo la carne le declaró la guerra al espíritu. Lo espiritual fue primero. Y lo palpamos a través de las escrituras, en narraciones de diferentes personajes que podemos utilizar como ejemplo. Está número 1 Caín y Abel, está número 2 Ismael e Isaac, está número 3 Esaú y Jacob, número 4 está Saúl y David, etcétera, etcétera. Y la oposición es total. El espíritu y la carne están diametralmente opuestos el uno al otro, como se evidencia por sus obras y también por sus frutos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El resultado es un fiero e incesante conflicto dentro del cristiano, en el que no se puede obtener la victoria confiando en nuestras propias fuerzas. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el 23, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y también la palabra del Señor nos enseña, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Hay una lucha, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne la enfrentamos es con el Espíritu Santo. Sujetando la carne al Espíritu Santo es principio para ganarle la batalla a la carne, no complaciéndola en sus apetitos y deseos. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, escuche bien, no proveáis para los deseos de la carne. Y sigue hablando el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. El cristiano no tiene ninguna obligación con la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Nuestra obligación es hacia el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu el que impartió la fe salvadora, implantó esa nueva naturaleza en nosotros y nos da testimonio cada día de que somos hijos de Dios. Qué gran deuda tenemos con el Espíritu. El Señor Jesucristo nos amó tanto que murió por nosotros. Y el Espíritu nos ama tanto que vive en nosotros. Y a diario soporta nuestra carnalidad y egoísmo. Todos los días nuestro pecado lo contrista. Y sin embargo nos ama y permanece en nosotros como ese sello de Dios que son las arras, la garantía de las bendiciones que nos esperan en la eternidad. Y si alguien no tiene el Espíritu morando en él, no es un hijo de Dios. Usted necesita recibir el don del Espíritu Santo. Estamos en la carne, pero no vivimos conforme a ella. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Juan capítulo 13, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Por eso la necesidad de constantemente, de diligentemente estar buscando las cosas de arriba, de estar buscando ser lleno de la presencia del Señor Jesucristo. Que esa presencia nos inunde, que esa presencia invada completamente nuestras vidas, que nos llene, que nos sature de tal manera que podamos vivir y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y no estamos en el tiempo para vivir bajo la influencia de la carne, sino para vivir bajo la influencia del Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Así que es muy importante esta reflexión, esta enseñanza de la palabra del Señor a través de este espacio devocional pastoral, donde queremos animarte, queremos de alguna manera ayudarte, empujarte hacia arriba, a vencer, a triunfar en la vida cristiana en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos ser un apoyo en el camino, sobre todo en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Deseamos de todo corazón que este día las ricas y abundantes bendiciones de Jesús te atropellen, que la bendición del Señor fluya y caiga sobre tu hogar, sobre tu familia, de tal manera que todo lo que hagas, el Señor lo prospere, lo bendiga de una manera extraordinaria. Un abrazo, un saludo para todos los hermanos que diariamente se conectan a través de este ministerio radial Ecos de Pentecostés. Y me despido como usualmente lo hago todos los días a través de este espacio devocional pastoral. Bye bye.